Estamos hablando de otro tipo de seguridades e inseguridades. Y yo, Carlos Espinosa, voy a recurrir siempre a la formación y a la educación. Jaime, si nosotros no trabajamos desde las escuelas, desde los colegios, desde los tecnológicos, desde las universidades, ¿qué sociedad vamos a tener? Si el que no sabe es como el que no ve. Si los últimos 20 años el Ecuador en horario prime hemos visualizado, le hemos dado a una generación el alimento más importante a través de la visión, a través de las televisoras, en horarios prime, toda la vida de todos los narcotraficantes del mundo. Eso es lo que ha visto el Ecuador durante los últimos 20 años. Si hemos educado así, si eso es lo que le hemos dado a la juventud, si le estamos hoy cerrando las escuelas a los niños, a 200.000 niños, si seguimos indicando y diciendo que las universidades no tienen cupo para que nuestros adolescentes vayan a estudiar, Jaime y radioescuchas, ¿qué le estamos dando? ¿Qué? En efecto, Esta es nuestra sociedad. En efecto, Y doctor, lo que usted ha destacado también y ha mencionado de que más de 195,000 niños no han podido regresar a clases debido a la precaria situación económica en que vivimos los ecuatorianos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no despega el tema económico? ¿Por qué no se reactiva al 100% como antes de la pandemia? Porque hay que destacar que la pandemia afectó a todo el mundo. totalmente, yo pienso que el año 2003 va a ser un año de despegue para todas las instituciones, para las personas naturales, para las personas jurídicas. Yo creo que responsablemente el ecuatoriano ha sido convocado a las urnas. El 5 de febrero hay unas nuevas elecciones de autoridades seccionales y ahí es donde el ciudadano del Ecuador tiene que concurrir. Ahí es donde tiene que reclamar sus derechos. Ahí es donde tiene que exigir que los gobiernos ejecutivo, legislativo y los seccionales tomen un rumbo cierto en el Ecuador. Yo creo que estamos al borde de un acto mundial, hablo del Mundial de Fútbol, donde el mundo entero y el Ecuador se va a distraer. Nos vamos a distraer. Vamos a estar visualizando 45 días y seguramente hasta fin de año todas las opiniones que giren en torno a nuestra selección, en torno a nuestros seleccionados, en torno a nuestra participación. Yo creo que para allá va. Yo discrepo mucho la posición de algunos gobiernos que distraen o utilizan el terror como una arma para manipular a las sociedades. Y eso es lo que puede estar pasando en el Ecuador. Y eso es lo que puede estar pasando en el mundo. Nosotros, Jaime, usted como comunicador responsable, tiene que saber que la información que le estamos dando a la ciudadanía puede ser información no verdadera, información manipulada, y eso puede y causa muchas sensaciones de inseguridad, percepciones de inseguridad que seguramente están afectando la mente del ser humano. No estoy diciendo que no estamos viviendo momentos difíciles, no estoy diciendo que el gobierno tiene que reaccionar inmediatamente por la seguridad del Estado y tenemos que exigir todos nuestros derechos. ¿Y cómo leer el tema de la situación de lo que ocurre en las cárceles del país? ¿Cuál es el tema más complicado de solucionar al interno de la situación de las cárceles? Inclusive hablar de la política pública que existe alrededor de este tema, doctor. Bueno, es evidente que no existe política pública, es evidente que no existe política ciudadana de la seguridad, porque los ciudadanos y los niños no pueden ir al parque, o pueden ir al parque. ¿Los padres pueden llevar al parque libremente a sus hijos? La respuesta es no. ¿Se ha reencontrado la ciudadanía en espacios públicos? La respuesta es no. ¿Se ha encontrado el control de las cárceles? ¿Qué política pública puede ser en el siglo XXI querer meter
ingresar a los militares a controlar los centros de rehabilitación. Eso no existe ya en ninguna parte del mundo, Jaime. Los militares, como lo ha dicho la Corte Constitucional en su resolución de 117 páginas la semana anterior, los militares tienen una razón, una metodología, una razón de controlar, de dirigir y proteger a los países, no actuar en la seguridad ciudadana. Hay que tener mucho cuidado. Si eso era una política ciudadana que hoy la acaba de descubrir la Corte Constitucional como una política equivocada, la respuesta está ahí. No tenemos política de seguridad. No existe. Y somos los ciudadanos que tenemos que volver a mirar a nuestro Ejecutivo y exigir que se tomen las medidas que sean necesarias para poder trabajar en el control de la inseguridad ciudadana, Jaime. ¿Y cómo tendría que estar estructurada la pregunta en la consulta popular alrededor del tema de la inseguridad, alrededor de esto que es urgente en el país? Porque de acuerdo a las últimas encuestas que se han presentado por las diferentes instituciones, hablan de que prioridad es solucionar el tema de la inseguridad. Fortalecer las instituciones de la Policía Nacional, fortalecerlas. No tenemos otra estructura. Y eso pasa por la educación. Estamos recibiendo cadetes que no tienen la más mínima formación y cuando ingresan a la Policía Nacional no ingresan a un proceso de académico, educativo, un poco más rígido, sino que los ciudadanos con buena fe, con buena voluntad, quieren o crean o piensan que pueden dirigir la seguridad nacional. Fortalecer las instituciones. No tenemos otra opción, Jaime, que fortalecer las instituciones que han sido creadas para proteger la seguridad ciudadana, no a los militares. Tenemos problemas con otros países. Tenemos amenazas de guerra. Tenemos amenazas de guerra. Para eso están creados los militares. Ahora, no doctor, para trabajar de la mano con la policía. Tienen otro tipo de formación. ¿Fortalecer o reestructurar a la institución? Me refiero a la policía. Bueno, ya eso dentro del análisis interno que tengan que hacer las autoridades. Si hay que hacer un borrón y cuenta nueva con las autoridades actuales, tendrán que hacerlo. Esa decisión es del presidente de la República y de los generales que dirigen la Policía Nacional y las instituciones que trabajan en inteligencia nacional. Pero es la decisión que tienen que tomar. Para eso han sido elegidos, para tomar decisiones y no tenernos en el desamparo, en el desespero, sin poder saber si nuestros hijos pueden abrir o no la ventana de los expresos cuando están yendo de norte a sur o de sur a norte hacia su escuela. Si hay que reestructurar, se debe reestructurar, sin lugar a dudas. Es un tema muy complejo, doctor, que no se va a solucionar de la noche a la mañana y en la que debe estar involucrado toda la sociedad en su conjunto. Me refiero a la comunidad, me refiero a la Asamblea Nacional, al gobierno central. Es decir, todos tienen que comulgar con el propósito de que la Policía Nacional salga fortalecida. Jaime, los ciudadanos, hoy tenemos que unirnos los ciudadanos y exigir a través de las instituciones que nos acogen ese derecho. Existe, en el caso de la Universidad Metropolitana, hemos venido trabajando ya hace 6 años en la red metropolitana de participación ciudadana y control social para poder dar cobertura, para poder dar educación y formación en responsabilidades ciudadanas, en saber qué derechos tiene la ciudadanía, qué derechos, cómo puede participar en observatorios, en comunidades, cómo los cuerpos colegiados pueden actuar directamente de la mano con las autoridades. Ese derecho que tenemos y que también la Corte Constitucional ha dicho, los ciudadanos sí pueden y sí deben elegir a sus autoridades, tenemos que mirar profundamente, Jaime. Estamos próximos a unas elecciones donde nos querían quitar el derecho en el año 2018 de elegir autoridades. Ahora nos querían eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy nos han querido quitar el derecho de elegir a las mejores autoridades
técnicas para que puedan dirigir las instituciones del Estado. Ahí tenemos que ser claros los ciudadanos y ahí observar que tienen que ir los mejores, que tienen que ir los más evaluados, que tienen que ir los bien certificados, no cualquier aventurero que crea que puede dirigir los destinos y la seguridad del Ecuador, que puede dirigir los ministerios públicos, que pueden dirigir las defensorías públicas. No, tenemos la oportunidad de seleccionar, de llamar a la academia, que ha sido y es la institución que en la historia del Ecuador más ha sido evaluada y certificada en la historia del Ecuador. Es ella, es esa institución que debe trabajar de la mano para poder elegir estas nuevas autoridades. Y tenemos que exigir por la seguridad de todos y la seguridad de las instituciones que sean fortalecidas. Una última inquietud, doctor. El papel de la academia. Usted es de la Universidad Metropolitana del Ecuador. El papel de la academia en la solución de estos grandes problemas que tiene nuestro país y del que hemos hablado el día de hoy, que es la inseguridad. En el siglo XXI, en la era de la ciencia, la tecnología y la innovación, no podemos decir que la academia puede estar al margen. Acabamos de librar una pandemia donde es la ciencia, la innovación, la tecnología, a través de estos dispositivos que nos hizo comunicar, estar alerta, saber qué sucede en otros países, poder interactuar con académicos, con doctores, con científicos, para poder salvar la humanidad, para estar aquí sentados Jaime y Carlos Espinosa conversando. Es aquí donde está el poder del ciudadano de hoy en adelante para poder elegir autoridades idóneas. Y si mañana tenemos que elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo observemos a través de un clic, saber cuál es la hoja de vida de los candidatos y tratar de votar por los que mayor seguridades nos den. En la Asamblea, el requisito es que seamos ciudadanos y mayor de edad. Ok, me parece bien, esa es la democracia. Pero si ya tenemos que elegir a nuevas autoridades, y así nos lo ha dicho la Corte Constitucional, tiene que ser un proceso rígido, un proceso metodológico, un proceso tecnológico para poder controlar a quiénes vamos a elegir. Lo ha dicho la Corte Constitucional a menos de 8 días, en un fallo de 117 hojas. Nos dicen, señores, la ciudadanía tiene que elegir sus candidatos. Es la academia la que tiene que ingresar al mundo de lo público para poder trabajar de la mano con las nuevas autoridades. Es por ahí, Jaime, el mundo está trabajando de la mano con la academia y el Ecuador debe mirar a la academia para trabajar rígidamente en la selección y en la elaboración de mejores días para todos los ecuatorianos. Perfecto, con eso nos quedamos, doctor. Un gusto. Gracias a la participación del doctor Carlos Espinosa, canciller fundador de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Que tengan buen día. Gracias a todos los radioescuchas de Nuevo Radio Rumiñahui. Gracias a usted.